El espíritu navideño no es de generación espontánea, la concordia se construye con acciones concretas. Pues bien, diciembre, en lugar de empezar a construir la tregua navideña, inicia con una declaración de hostilidades, por lo pronto conceptual, porque el 4 de diciembre, en su mensaje por el 5º año de gobierno, Felipe Calderón dice palabras más, palabras menos, que la nueva amenaza del crimen organizado es que intervenga en las elecciones. El PRI le responde, se siente aludido por el caso de Michoacán, y responde inmediatamente en boca de su nuevo presidente, Pedro Joaquín Colwell, diciendo, pruebas, demuéstrelo. Por supuesto que no ha habido una demostración fáctica todavía, pero lo dicho por Felipe Calderón Hinojosa, pues es motivo para prestar atención a esa afirmación tan rotunda, tan tajante y, de ser cierta, tan preocupante. Yo creo que sí es muy riesgoso y sí merece una aclaración por una razón. En primer lugar, han dicho los críticos, y yo creo que tienen mucha razón, que si tenían evidencia de que el narco estaba metido en las elecciones de Michoacán, lo pudieron haber dicho antes, dejaron correr el asunto y ya que el resultado no le es favorable al Partido de Acción Nacional, entonces se convierte en un arma arrojadiza para decir, las elecciones tuvieron un vicio que era este. Yo creo que ahí hay un punto importante. Y el segundo es que sí es de recibo que tenga mucho más rigor el Ejecutivo Federal, porque es un tema muy serio. Si efectivamente, como dijo en su discurso del Campo Marte, pero lo vino repitiendo a lo largo de toda la semana, hay un riesgo claro de que el narco se meta a las elecciones y al sistema político en general, sí merecería una conceptualización diferente que simplemente estar lanzando dardos, en este caso al revolucionario institucional. ¿Por qué? Porque una cosa es que en este país hayan cuajado esto que Juan Gabriel Tocatlián llamó las narcocracias regionales, es decir, espacios en donde el narco llega a tener una simbiosis con el sistema político y controlan algunas regiones. Uno puede imaginar que eso ocurre en la Tierra Caliente de Michoacán o que probablemente en La Piedad, que fue el tema que más le afectó al presidente, pueda haber eso, como lo puede haber en algunas zonas de Tamaulipas o algunas de Guerrero. Pero eso es un tema, tener narcocracias regionales es grave, pero ya suponer que tienes una amenaza de convertirte en un narcoestado, como sucede con algunos del Caribe o algunos africanos, son palabras mayores, y yo creo que sí hay que exigirle rigor al Ejecutivo Federal, porque son dos enfermedades diferentes. Una es una gripa más o menos fuerte, y la otra ya es una enfermedad que requiere una intervención fuerte, y por consiguiente, en vez de estar lanzando dardos, debería en estos momentos estar haciendo un llamado a todas las fuerzas políticas para decir, señores, el Estado, la seguridad nacional del país corre riesgo y no simplemente estarlo utilizando, como se ha leído hasta ahora, con propósitos político-electorales. Lo que pasa es que el planteamiento es doble de parte de Felipe Calderón. Como dices, si de verdad el problema existe y quieres convocar a las fuerzas políticas para tomar acuerdos y prevenir ese grave riesgo, que sí creo que existe, ¿no? Digo, no tengo pruebas yo específicas, pero hay indicios, ha habido muchos indicios de alcaldes que fueron intimidados y que han sido intimidados, otros muertos, el candidato de Tamaulipas a gobernador, no son cosas menores, sí hay esos riesgos y para la presidencial evidentemente pues habría que tomar todas las medidas posibles para evitar eso, pero Calderón no le está dando la importancia que tiene, porque a la hora de empezar a aludir al PRI e incluso utilizando electoralmente, no es que lo haya leído así el PRI, es que claramente está destinado hacia el PRI cuando dice, yo los convoco incluso a votar por los demócratas que no se quedan omisos ante la intervención pues está hablando del PRI, y cuando dice, ¿a quién benefició lo de Michoacán? Pues claramente al PRI, y ¿a quién perjudicó? Al PAN, así lo dice Felipe. Entonces ya la sociedad tiene derecho a decir, bueno, de nueva cuenta está pegando al PRI con lo que tiene a la mano, porque además sabemos desde hace tiempo que Calderón le disgusta muchísimo la idea de entregarle el poder al PRI, por la interpretación histórica que se va a hacer de eso. Entonces, si hemos visto eso, si esa es la interpretación que le damos a la aceptación de Calderón a las coaliciones con el PRD, que era realmente su adversario en este sexenio, desde la elección de 2006, es que sí tiene una animadversión contra el PRI y está usando lo que ha sido el principal tema de gobierno y también ya la principal preocupación de los ciudadanos, de acuerdo con las encuestas. Ya no es lo económico, siempre es lo económico. Ahora ya de un tiempo para acá es este asunto. Entonces trivializa el problema
y provoca que la gente diga, bueno, le está pegando al PRI, y provoca que el PRI reaccione, y en lugar de tener una actitud de cooperación real y de decir, tomémonos serio este asunto, pues nada más está defendiendo y diciendo que saque las manos Calderón de la elección. O sea, lo trivializó. Bueno, y si no es trivial, yo lo leo de otra manera. No no se contrapone a la de ustedes, pero yo lo veo esto como a confesión de parte, relevo de pruebas, porque ustedes decían que pruebe. Yo digo que si Felipe Calderón, después de haberle declarado la guerra al narco el 11 de septiembre del 2006, lleva ya 5 años y unos días en esa guerra, y nos dice que es nuevo, porque eso es lo que yo subrayaría, nuevo, que el narco pueda decidir una elección en un estado. La pregunta es, bueno, ¿y los 5 años para qué sirvieron? Si lo que dice desde Los Pinos el hombre más informado de lo que acontece en México es cierto, quiere decir que en la guerra o el combate, porque le llamaron combate desde el principio, al narcotráfico, está perdiendo. Quiere decir que ahora es más poderoso que antes, porque antes no pasaba. Claro que tenían lo que Leonardo señala, esos pequeños grupos que se habían apoderado ya en Sinaloa, bueno, de tiempo atrás, en algunas partes de Guerrero, etcétera. Pero ahora la acusación es aquí en México, y ahora, después de haber gastado, ¿cuánto? 10 mil millones de dólares anuales en el aparato de seguridad, resulta que ha dado un paso gigantesco. Entonces, ¿para qué sirvió la guerra? Entonces, 5 años de guerra, que es más o menos lo que duran las Primera y la Segunda Guerra Mundiales, no se ha resuelto en favor del Estado, sino que el Estado está en una guerra de retaguardia frente al narco. Me muevo a un tema relacionado, y creo que muy importante para ver si podremos tener esa información que todo el mundo espera entregue el gobierno de Felipe Calderón. Entre diciembre del 2006 y agosto del 2010 hubo muy poca información entregada por el gobierno federal sobre la guerra contra el crimen. En agosto, Alejandro Poiré era subsecretario de Asuntos Religiosos y Migratorios, de Migración y Asuntos Religiosos, y desde ahí invitó al primer diálogo que tuvo la sociedad que tuvo el presidente con especialistas en seguridad, y en los siguientes meses empezó a salir un torrente de información que mostraron con bastante precisión el costo social que estaba teniendo la guerra, el número de ejecuciones por municipio, cómo había subido o reducido, en fin, extraordinario. Fueron unos meses, una primavera en la cual floreció la información. Cuando Alejandro Poiré lo mandan al CISEN, se seca el flujo de información. Incluso la que habían subido originalmente a la página de la presidencia, la quitan y no es posible conseguirla. De la presidencia mandan a la página de la Secretaría del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no está ahí esa información. Hago esta referencia porque el 8 de diciembre entró Alejandro Poiré a apuntalar la tesis presidencial. Y en la clausura del segundo foro sobre democracia latinoamericana organizado por el Instituto Federal Electoral, Alejandro Poiré suscribió en todas sus letras que sí estamos en una nueva etapa, que hay una amenaza para las elecciones, para la democracia, plasmada en el crimen organizado. Yo espero que ahora que es secretario de Gobernación y tiene la capacidad de decidir, vuelva a abrir los grifos de la información para darle sustento, porque más allá de la disputa entre el PAN y el PRI, si el gobierno de Felipe Calderón nos proporciona a la sociedad la evidencia sobre las zonas de riesgo, que no es por supuesto todo el país, creo que estaría no cerrando con broche de oro, pero sí de una manera más digna sus 6 años de guerra contra el narco.
No, tapando un agujero descomunal. O sea, aquí lo que tenemos, o sea, si lo analiza uno con frialdad, es una cosa muy diferente es que haya narco en algunas regiones y otras cosas que sea un riesgo sistémico. Si tú dices que tienes un riesgo sistémico, tú tienes que explicar por qué razón esas organizaciones criminales a las que has combatido con todo vigor y según los datos que están en los propios informes del presidente, les han quitado no sé cuántos miles de aeronaves, les han detenido a 66,000 personas, ha habido un combate frontal. Si todo eso es cierto, ¿cómo es posible que el enemigo haya evolucionado de tal manera ya de no solo desafiarte territorialmente en algunas regiones, de no solamente desafiarte en los medios de comunicación con una guerra de propaganda muy agresiva, sino que ahora te está amenazando con meterse a tu casa, a tu sistema político, ni más ni menos? Eso merece una explicación y al mismo tiempo merecemos una explicación de que todos los casos que el gobierno ha presentado de vinculación entre política y criminales se le han caído. Ahí está el michoacanazo que sigue siendo objeto de sorna nacional. Está el caso del GREG, ¿se acuerdan? Del que fue candidato por Quintana Roo, ahora va de senador y le tuvieron que pedir perdón y no pudieron probar nada. Al alcalde de Acapulco, que contendía por Guerrero hace poco, le sacaron que tenía un expediente que estaba vinculado con el narco y quedó el asunto olvidado. En Jalisco también lo utilizaron. Es decir, no han sustanciado, si tal verbo existe, ningún expediente serio en el que tú digas, mire, aquí le puedo acreditar yo que estos señores están metidos o este vínculo entre lo político y lo narco está ahí. Y yo creo que sí es tiempo de pedir mucho mayor rigor, si uno entiende que el presidente esté nervioso, que el tema de la piedad lo haya puesto muy enojado o el tema de su hermana, no lo sé, pero en estos casos yo creo que sí es absolutamente pertinente pedir mucho más rigor. Pero precisamente por todos los casos que has citado es que se genera lógicamente la percepción de que nuevamente está dándole un uso electoral. E insisto, si le está dando un uso electoral es que no le está poniendo la seriedad al problema. Y no puedo, digo que no puedo existe agregar el algo ahí. problema, Si simplemente... es cierto, eso es ruinoso para este país. Bueno, por pero eso sería, mismo, José Antonio, pero sería más ruinoso, déjate de la elección. Quiere decir que al siguiente, gane quien gane, le está entregando una situación peor que la que heredó en el 2006, y lo está porque entonces ya dio un salto cualitativo. Con estos discursos, lo que nos está diciendo de manera implícita es, yo ya me voy, pero quien venga, que se agarre de la silla, porque le va a suceder algo más difícil que a mí. Y hay una contradicción porque por un lado, efectivamente yo coincido contigo en que está reconociendo implícitamente que la cosa se le fue de control. Eso. Si ya pueden meter un gobernador en Michoacán donde empezaron los operativos, es que estamos perdiendo Sí, la guerra, exacto. el Estado. Y por otro lado, dice, conmina a que quien llegue al poder mantenga esa estrategia. Sí, bueno, pero si está declarándose como fallida la estrategia, pues ¿para qué continuar por ese camino? Hay que ver otros que sean más eficaces en todo caso. Pues podríamos seguir hablando. Creo que falta una voz en este debate, la del Instituto Federal Electoral, que nos diga qué pasa en ese terreno. Pero pues ya no hay tiempo. Regresamos en unos segundos. Quédese con nosotros. Pues bien, el New York Times hace ya varias jornadas que saca el tema de México de manera muy puntual y da unos golpes que dejan temblando a más de uno. En esta ocasión, bueno, ya no es corresponsal aquí, ¿verdad? Pero es un especialista en México, Ginger Thompson, señaló que la DEA lleva varios años en un proceso muy peculiar para encontrar las venas del lavado de dinero en el cuerpo mexicano y norteamericano. Se ha convertido en traficante de dinero, en lavadora de dinero, por una buena razón, quiere encontrar a los criminales. Pero lleva ya bastante tiempo haciendo esto y el crimen del narcotráfico sigue floreciendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Como quiera que sea, la Presidencia de la República, cuando salió la noticia, nos dice a través de su vocera, caramba, el gobierno mexicano no lo sabía. La DEA está metida entre nosotros haciendo cosas que no le informa al gobierno. Uno se pregunta, ¿el concepto de soberanía dónde quedó? Es quién sabe.
Y en segundo lugar, ¿cuáles son los resultados concretos de haber permitido el lavado de dinero? Resulta que cuando otra agencia norteamericana permitió la introducción de armas a México, que es que para seguirla con mucho cuidado, las armas se le perdieron y resultaron muy eficaces para el narcotráfico. Entonces, la lavadera esta de dólares también va a ser como la operación Rápido y Furioso, ¿o es distinta? Ese es el tema de este momento. Rápido y Furioso, esta le llaman rápido y costoso, porque costó mucho dinero. Yo veo tres cosas. Una es el tema de las operaciones especiales y encubiertas, que según, digamos, la literatura clásica, estos que les gusta La razón de Estado y Maquiavelo, tú te puedes portar mal a cambio de ser eficaz, ¿no? Es decir, todo esto lo voy a hacer para agarrar a todos los malos, y entonces los resultados van a, efectivamente, pues si no a bendecir a los medios, sí va a decir, mire, lo hago, pero me sale bien. En este caso no tenemos resultados claros. Desde 1984 está la DEA operando con ese tipo de procedimientos. Dicen que los pararon cuando la operación Casablanca, que no me acuerdo en qué año fue, 97 o 98, por ahí, y después lo reactivaron. El gobierno dice que no lo sabe, pero es lo de los drones, es lo de los agentes encubiertos. Yo creo que sí hace falta, ese es el segundo punto que quería poner sobre la mesa, sí hace falta que un control parlamentario serio, y pienso en la comisión bicameral, sí llame al gobierno y le diga, mire, yo entiendo que no puede hacer públicos todos los acuerdos que tenemos con los vecinos, porque son de muchos ámbitos y en muchos casos les damos como la confianza de que ellos operen, pero sí el Congreso mexicano debe estar enterado, con toda precisión, con una, digamos, comisión pluripartidista de esto que puede ser ciertamente un compromiso de la soberanía, o simplemente tener lo que dijo la vocera, simplemente, o sea, el gobierno simple y llanamente no sabe ni qué están haciendo los norteamericanos aquí. Los dos casos me parecen particularmente graves. Si uno quisiera ponerle un nombre a la política o la actitud del gobierno mexicano, si en Estados Unidos fue rápido y furioso, aquí es lento y timorato. Porque han sido extraordinariamente lentos y extraordinariamente timoratos en su reacción. Ahora, lo único que está haciendo el gobierno de Calderón es seguir los pasos de una larguísima tradición, porque en este tema, en el de seguridad, combate al crimen organizado, Washington ha tenido el poder, la capacidad de imponerle al gobierno mexicano las políticas que ha querido. Vamos, esto ha sido una constante. Sí. Y menciono dos casos muy brevemente porque ilustran lo que sucede. Primero, la operación de interceptación de 1969, cuando sin avisarle al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, Richard Nixon cierra la frontera, toda la frontera. Y la segunda etapa de esa operación era dar los nombres de los funcionarios involucrados en el narcotráfico. En ese momento, Gustavo Díaz Ordaz cede y la política mexicana sigue los lineamientos estratégicos lanzados por Washington. Sí. Como parte de esos lineamientos, en los 70 las cárceles mexicanas se llenan de prisioneros estadounidenses, porque lógicamente se ponen más duros, se encarcelan más a los que vienen a traficar con droga. Y entonces Estados Unidos presiona al gobierno mexicano para el intercambio de prisioneros. Prisioneros que cuando los sueltan, centenares de ellos, ya con el gobierno de Luis Echeverría, el campeón del tercermundismo, son liberados en Estados Unidos por fallas en el procedimiento seguido en México para encarcelarlos. Esos dos ejemplos son dos casos que ilustran un patrón que aclara muy bien Jorge Carrillo Lee en su libro México en Riesgo y que lo amplía con todas sus letras en una entrevista que le dio a Carmen Aristegui. La DEA hace lo que le da su regalada gana en México y el gobierno de México lo sabe, pero ha decidido no hacer nada porque ni quiere ni puede tampoco. Dices que los gobiernos de México han seguido un poco básicamente la ruta o la estrategia planteada en Washington para los países latinoamericanos y en particular para México. Hasta cierto punto es verdad, pero también los gobiernos o muchos gobiernos priistas como que no se iban con todo, como que simulaban que lo hacían
y no lo hacían tan de lleno por los costos que podía generarle al país. Y por eso venían luego las declaraciones entre un país y otro y las amenazas de que nos iban a desertificar, cosa que nunca hicieron, pero la amenaza siempre estaba presente. Y siempre decían, pues vamos a ver si lo certificamos porque no se cumplió adecuadamente esa estrategia. Vicente Fox dijo que iba a sacar al ejército de la lucha contra el narcotráfico. Cuando entró, le torcieron el brazo a los norteamericanos y dejó al ejército en esta lucha. No la metió tan a fondo como Calderón. Entonces Calderón sí ha cumplido puntualmente lo que los gringos querían que fuera la estrategia y que los gobiernos priistas medio se hacían un pato, ¿no? Pero aquí Calderón dijo, órale, con todo. Y la respuesta es esa. Es decir, por un lado, no hacen los norteamericanos lo que podrían hacer para disminuir el reclamo que ha hecho Calderón, pero lo que le podemos nosotros reclamar a Calderón es decir, oye, si tienes esos socios, y que como decía Lorenzo en la mañana, con esos socios, ¿para qué quieres enemigos de aquí adentro? Si con ellos te están metiendo armas, te están haciendo lavado de dinero sin avisar, lo de Casablanca, todo sin avisar, que te está entorpeciendo las cosas, ¿por qué sigues puntualmente la estrategia que te ponen y que ellos no aplican en su país? Ellos van en sentido contrario, ellos van hacia la legalización de la marihuana, pero suficiente, mientras nosotros estamos aquí vanagloriándonos de la destrucción de plantíos con altos costos de todo tipo, económicos, sociales, de derechos humanos, etcétera, allá van abriendo la legalización y cuando se culmine este proceso, que seguramente culminará en Estados Unidos, resulta que ese mercado lo van a satisfacer los propios norteamericanos, porque están legalizando la producción de la marihuana también, y nosotros quedaremos fuera de ese mercado. Pues, José Antonio, una noticia que te tengo. A lo mejor no, porque ahora resulta que quienes están en este momento ya entrando en el negocio de la siembra y comercialización de la marihuana en Estados Unidos son narcos mexicanos. A lo mejor en eso sí salimos muy primer mundo. Nos vamos a posesionar de una industria de la que ya tenemos conocimiento en Estados Unidos. En relación a lo que decía Sergio, que, bueno, los norteamericanos imponen las políticas aquí, pues otra vez vuelvo a mi ejemplo favorito, que es el del doctor Salazar Viniegra, cuando él propone en fines de los 30 una política estrictamente mexicana en función de los intereses mexicanos para hacerle frente al narcotráfico, esa de distribuir por vía del gobierno de manera controlada droga a los que se declararan drogadictos para que no hubiera narcotraficantes y ellos se curaran, fue el gobierno norteamericano el que la echó para atrás, pero instantáneo. Ni siquiera hubo forma de empezar a experimentar con esta idea que era muy nuestra. Y ese es el momento en que el nacionalismo mexicano está en la cumbre. Pues, ¿qué va a pasar ahora que el nacionalismo mexicano está de capa caída? Nos impusieron en realidad nos impusieron esta política desde el principio. Pues ¿quién rayos fue quien decidió que las drogas estas tenían que ser perseguidas cuando no habían sido perseguidas en su origen? Fueron ellos y solo ellos. Y luego cuando hicimos nuestro propio intento, para abajo. Entonces lo que tú dices, Sergio, 69, la operación Intercepción, que a un gobierno de derecha, más de derecha que el de Díaz Ordaz, en ese contexto pues había pocos, lo humillan. Si ese es con sus, digamos, correligionarios, ¿qué cosa es lo que va a acontecer cuando México decida otra vez, si es que decide en algún momento seguir una política propia? Pues se la van a echar para abajo si no está en sintonía con lo que ellos han decidido desde hace ya más de un siglo de política en relación al narcotráfico. Un brevísimo comentario es, con la mayor parte de los funcionarios, no todos, hay funcionarios que han intentado defenderse, pero frente a Estados Unidos ya hay una capitulación previa a acercarse a Estados Unidos. No conciben, no entienden que frente a Estados Unidos se les puede hablar fuerte y decirles, irles a pelear en su territorio cuando se tiene la razón. Simplemente
se rehúsan a ensayarlo. Sí, van dados. A mí me preocupan dos cosas que me parecen muy graves ambas. Una es la autonomización de los cuerpos de seguridad, porque decía Eric Holder, el procurador norteamericano, que buena parte de Rápido y Furioso se hizo sin que él se enterara. Y una buena parte de estas operaciones de la DEA se pueden estar haciendo en automático, sin que haya una supervisión política, diciendo, a ver, son nuestros socios, ¿hasta dónde vamos a llegar por esta vía? ¿Y cuáles son las implicaciones de este tipo de operaciones? Yo creo que hay algo muy delicado. Y lo segundo es esta posición que tú dices, Sergio, que me parece muy atinado. Esto de ir ya dado frente a los Estados Unidos y miren, no hay nada que hacer, son el imperio, nosotros somos un país mucho más débil y no lo podemos hacer. Y yo creo que sí hace falta que el sistema político en su conjunto, si el gobierno no está en condiciones de enterarse de lo que ocurre y efectivamente puede ser así, ¿dónde está el Parlamento diciendo con una comisión seria, decir, oiga, yo entiendo que tengamos que, porque al PRI le ha tocado gobernar y el PRD puede entender los asuntos del Estado, que tengamos un montón de acuerdo con los Estados Unidos? Nada más dígame, lo de los drones, ¿hasta dónde va? Dígame qué compromisos tenemos con la DEA aquí entre nosotros. Y yo ya veré si se los apruebo o no. Entiendo que esto no sea sujeto a una gran discusión pública, pero sí tenemos que tener un Parlamento que por lo menos controle un Ejecutivo que no parece estar en condiciones ya no de controlar, sino de enterarse lo que están haciendo agencias extranjeras. El tema da para mucho más, pero tenemos que irnos. La agenda es copiosa y espérenos que volvemos con otro tema igualmente importante. Recibir regalos puede ser una cuestión peligrosa si uno es una institución. De hecho, este país tiene esta parte profundamente desconcertante de reglamentar absolutamente todo y al mismo tiempo ser uno de los países más corruptos del mundo. Está reglamentado si usted le puede regalar a un funcionario una corbata que cueste 400 pesos y si vale 425 la tiene que entregar. Y supuestamente todo esto es muy ortodoxo, canónico y evita efectivamente que los funcionarios sean comprados o cooptados por algún interés. Pero ¿qué pasa cuando un tribunal, en este caso me refiero al Superior de Justicia de esta capital, admite que Televisa le organice un festival para halagar a su personal? Esta documentación se hizo pública en el periódico Reforma, una investigación periodística en la cual se dice, bueno, pues hubo rifas de coches, hubo cantantes, bailarinas y todo lo demás. Esto ocurrió en el Estadio Azteca y bueno, pues yo me pregunto y lo pongo sobre la mesa si eso compromete o no la imparcialidad de un tribunal. Si los poderes fácticos operan para tratar de cooptar órganos electorales, para tener telebancadas o también a través de los regalos tratar de influir en la justicia. Como dicen por ahí, no hagas cosas buenas que parezcan malas. A mí me parece una pésima idea que un tribunal de justicia reciba de una televisora un regalo de ese tamaño. Ni duda que es una idea pésima y esto nos remite a tantos regalos. ¿Se acuerdan de la colina del perro y de la casa que López Portillo se hizo ahí en un sitio que él dijo no tener el dinero para haber adquirido aquello, sino que vía Jan González lo adquirió y se vio obligado también a devolver un rancho que le habían dado? Esa vez lo devolvió. ¿Cómo puede un tribunal de justicia devolverlo? Supongamos que ellos que para eso se les paga y se les paga muy bien. Si hubieran necesitado dinero para hacer la fiesta a su personal, hubieran podido donar un poquito de sus ingresos. No creo que les hubiera llevado a hacerse pobres, pero esta idea de no pensar siquiera, eso es lo verdaderamente escandaloso. Dejemos que fue el dinero que les dieron, etcétera. El no darse cuenta del mundo en el que están, que una fiesta de esas, hombres, nos la merecemos. Creo que dice mucho lo de la fiesta. Sí, la trivialización, la justificación de Edgar Elías Azar, el presidente del Tribunal Superior, es risible. Porque dice, bueno, ¿en dónde está el problema? ¿Qué pasa? Además, vamos, ¿por qué se escandalizan? Y esa reacción de labios del encargado de la justicia, del máximo tribunal de justicia en la capital, le da sentido a las cifras crudas, descarnadas, tristes, que va sacando año con año Transparencia Internacional.
Del 98 al 2011, hace 2 semanas, Transparencia sacó sus cifras. Ha crecido la corrupción en México. Vamos, estábamos cuando empezaba en el indicador, en el índice que construye Transparencia Internacional. Cuando empezó la transición, el 98 fue el primer año que incluyen a México, estábamos en el lugar 48 en el mundo. Ahora estamos en el lugar 100. Hemos retrocedido más de 50 lugares, hemos caído porque con la alternancia no vino un esfuerzo deliberado de inyectar la cultura cívica de valores éticos, de la importancia de que no hubiera conflictos de interés. Este es un gravísimo conflicto de interés, que no parecen reconocer, que lo asumen, que lo tienen incorporado, y adquieren también entonces sentido las cifras de la Encuesta Mundial de Valores, por ejemplo, en donde se muestra con toda crudeza y claridad que ha crecido la tolerancia social a la corrupción. La sociedad mexicana cada vez tolera más la corrupción porque ¿cuál es la alternativa? Si quienes gobiernan, quienes deberían ser el referente ético en esta sociedad, y el tribunal es uno de ellos, no da muestras claras de que lo entiende. Es lamentable, es trágico y es preocupante. Pero volviendo al ejemplo que decía Lorenzo sobre cuando López Portillo tuvo que devolver un rancho, porque por presión de la prensa, ¿no? Ahí Miguel Ángel Granados Chapa estuvo muy insistente en decir, esto no se vale, y finalmente tuvo que... Y a raíz de eso también se empezó a legislar, en el sentido de que estaba prohibido que los funcionarios aceptaran regalos, por lo menos de cierto monto para arriba, precisamente porque puede comprometer la voluntad de los funcionarios y empezar a generar influencias inadecuadas. Ese es el fundamento de este asunto también. Ahorita podría decir el magistrado del tribunal, pues, las fiestas no están reglamentadas, ¿no? Pues habría que reglamentarlas también, porque es una forma de dar un regalo. Decir, mira, no te doy el regalo así, no te doy una casa, un coche, pero te hago una fiesta de lujo. Por el mismo principio puedes empezar a afectar eventualmente la imparcialidad. Si pronto hubiera un asunto que tuviera que ver ese tribunal con algo respecto a Televisa, se va a sentir intimidado. Es un principio normal y lógico que entonces habría que reglamentar. Pues no sé si para que se cumpla, porque efectivamente si no se cumplen las violaciones a la ley, por lo menos queda explícita la expresión de decir no se vale, no se debe de aceptar, porque sí se genera un conflicto de interés, como señalas. Pero hablando de autonomías, pues está lo del IFE. Televisa no creo que le vaya a hacer ninguna fiesta al IFE, porque las televisoras están en guerra con el IFE, las dos, por lo del COFIPE, por la reforma electoral que afectó los intereses, pero al final de cuentas, de todas maneras está en duda lo de la autonomía del IFE por la cuestión de las cuotas, que ahora el tribunal, otro tribunal, el electoral federal, ha dicho tienen que resolver lo de los 3 consejeros faltantes, y parece ser que el PRI está cediendo ahora sí de no insistir en que sean 2, que eso es lo que había relegado 2 a para un él. año, Uno, 2 para uno y él, uno, sí. que él nombrara 2, si no ya se van por cuotas de todas maneras, lo cual pues es cuestionable porque ojalá que no ocurra, pero puede haber de todas maneras un vínculo. Pero bueno, hablando de autonomías, pues habría que también pensar en modificar ese procedimiento que hace que el IFE sea de alguna manera, o sus consejeros, estrechamente vinculados con los partidos. Es un tema interesante ese, les queda 2 días para nombrar efectivamente sus consejeros y parece que se destraba, pero yo quisiera regresar al tema de la cultura de la legalidad y el grave problema que tiene este país es el número 100 en materia de transparencia. Estamos más o menos al nivel de varios países africanos y de los latinoamericanos somos uno de los peores, y yo lo atribuyo en gran medida no al tema de las leyes, porque no vas a reglamentar todo, o sea, no vas a decir, oiga, fiestas no puede recibir, es un principio general que a mí me sorprende que el Tribunal Superior de Justicia de esta capital no le pase ni por aquí que eso está mal. Es decir, si habría que empezar a revisar todos los códigos de conducta de tribunales, de periodistas, de gobernantes, etcétera, pues a lo mejor es momento de empezar a relanzarlo, porque si efectivamente por la cabeza del magistrado Elías Azar no pasó que eso es un conflicto de intereses, me resulta sorprendente. Yo creo que cuando una sociedad es tan tolerante, y el viernes celebramos el Día Mundial de la Corrupción o contra la corrupción,
cuando es tan tolerante una sociedad con el tema, decir, mira, usted hágalo, de todas maneras no está reglamentado, llegamos a los excesos que efectivamente podemos tener cuando un individuo escupe en la Cámara de Senadores y digan, oiga, pues no está prohibido, ¿en dónde dice que yo no puedo escupir? Es decir, oiga, usted se está saltando a la torera lo que es el sentido común de una sociedad que ve el poder que tienen las televisoras y que le está haciendo una fiesta a usted para divertir a la gente. Además, no solamente dando dinero a los magistrados de su sueldo, si no tienes para una celebración mayor que una barbacoa, unas carnitas, pues eso se hace y Santas Pascuas. Pero ciertamente el que no haya una sensación de indignación, de decir, a ver, oiga, lo que está usted haciendo es una barbaridad, a mí me preocupa y me preocupa mucho, porque ya es nadar todos en el mismo, o revolcarnos todos en el mismo lodazal. ¿De dónde viene esto? Bueno, de nuestra propia y desafortunada historia entre la sociedad y el poder. Una sociedad que siempre se encontró con un poder corrupto. Cuando vendían los puestos, la corona española en su imperio americano, para que quien lo pudiera comprar luego llegara a ejercer el poder y recuperara lo que invirtió en el pago del puesto y ganancia, porque no nada más era recuperar lo invertido. Se tiene entonces a los que están allá arriba como con una especie de dispensa para saltarse las leyes que ellos mismos imponen. Pero no se suponía que cuando el PAN llegó, llegaba ya con la idea de que ahora sí somos distintos, no es el PRI. Estos eran corruptos desde chiquitos, desde antes de que se fuera el PRI, ya tenían todas las mañas del grupo de Sonora. Pero el PAN es otra cosa. Y lo que hemos visto es que ha triunfado el que las cosas sigan como estaban, independientemente de partidos. Y si uno piensa en el PRD y en las delegaciones del Distrito Federal, donde la corrupción también es el pan nuestro de cada día, entonces realmente se pone uno bastante desesperado de los acontecimientos. Hay una pequeña anécdota que ilustra ese colapso ético. No sé si recuerden cuando se hace el escándalo de los hijos de Marta Sagún, de los Vibriesca, que el primer esposo de Marta Sagún lo van a entrevistar a Guanajuato, en donde vive, y dice, pues, ¿por qué se asombran? Mis hijos serían unos pendejos si no aprovechan la posibilidad que tienen ahora para hacer negocios, porque se les acusaba de tráfico de influencias, de hacer negocios aprovechándose de la posición de la madre. Y pues creo que esa frase captura el drama de una alternancia que simplemente no ha logrado aterrizar en el terreno de los valores. Si Televisa me regaló la fiesta, mejor la acepto, ¿no? Si no es una tontería. Sería el mismo razonamiento. Claro. Y si a César Nava le venden un departamento por debajo del valor, pues también lo acepto. Total, sería tonto si no lo compre. Ahí nos vamos excusando a todos. Yo lo que no entiendo es por qué hay una reacción social mucho más, fuerte en contra de estos abusos. Pero tenemos que hacer una pausa, volvemos. Porque no hay resultados. Porque ya se... Que se me va. Bueno, y mucho ruido hizo el traspié que tuvo Enrique Peña Nieto en Guadalajara. Y aquí nos queremos preguntar, más allá, digamos, de lo trivial que puede sonar ese tema, creo que en el fondo hay algo que sí es importante. Es realmente importante, nos hacemos la pregunta, que un político tenga cultura amplia y tenga el hábito de leer. Muchos han dicho que no. Yo diría que en estricto sentido no es algo indispensable. La habilidad política puede ser algo totalmente, incluso natural. No se aprende en las aulas, no se aprende en los libros. Aunque también habría que hacer la diferencia entre la habilidad política y la capacidad de gobernar, porque todos los que llegan a algún nivel de gobierno, o casi todos, muestran esa habilidad para sus propios fines, pero de ahí a que puedan resultar buenos gobernantes, con visión de estadista, etcétera, hay mucha diferencia. Sin embargo, yo creo que sería bueno plantear qué se vislumbró de Peña Nieto que pudiera, sí, prender un foco de alarma en el sentido de aguas, porque no solamente se trata de tener el hábito de lectura o no. Por ejemplo, Lorenzo Meyer había planteado la semana pasada que algo que sí sería importante en los gobernantes, por lo menos en nosotros, es que sí conozcan la historia de México. Y no un conocimiento erudito de fechas o nombres, sino entender el momento histórico que se está viviendo,
para tomar decisiones que sean adecuadas, responsables, pero a partir de una comprensión de la historia, porque tenemos un ejemplo reciente que es Vicente Fox. No entendió la importancia de la oportunidad histórica que se le ponía en sus manos y la tiró y la desperdició totalmente, podemos decir en parte porque no estaba entendiendo lo que eso significaba para nuestra historia. Ahora, ¿de quién es la culpa? Del que no lee y que además se vanagloria, como fue el caso de Fox cuando dijo que él la prensa ni la leía ni nada. ¿Es su responsabilidad o es nuestra? Yo diría que es nuestra si realmente votáramos pensando en lo que hacemos y que hubiera ya una tradición en donde se le someta a una serie de pruebas durante la campaña y que se vea que su visión del mundo corresponde al momento y a las necesidades del país, no necesariamente por la vía de la lectura, pero ¿de qué otra manera se adquiere ahora? ¿De qué otra manera se puede saber qué es el gran mundo internacional? Por ejemplo, todos los conflictos se terminan, ni modo que sea por la experiencia, porque van a ir a todos lados. Es la lectura, no por el amor a la lectura, sino es la lectura como una forma económica, rápida, de asimilar experiencias muy complicadas y que no tiene sustituto ahora. En este caso, sí creo yo que una pobre cultura general, pero sobre todo una pobre cultura política, pues es un peligro para México. Hay otra manera de ver el tema y tiene que ver con quienes hacen buenos libros, porque quien escribe un buen libro lo que hace es profundizar en un tema, reunir información y explicar un fenómeno. Y no se extrapola esa capacidad al gobierno. Es decir, quien hace buenos libros no necesariamente es un buen gobernante y no se espera que quienes aspiran a gobernar sean intelectuales que producen libros. Me parece que aquí el punto que estamos perdiendo, más allá de la anécdota de Peña Nieto, es hasta qué punto quienes quieren gobernar o quienes gobiernan aprovecha el conocimiento que ya existe. ¿Cuál es la relación que hay entre quienes están gobernando y quienes tienen el conocimiento especializado en diferentes temas? El verdadero drama de Peña Nieto, de Calderón y de Vicente Fox, entre muchos otros, es que ese nexo no existe. Es episódico, es anecdótico, porque los políticos tienen la creencia de que con enumerar 3, 4, 5 libros, decir que los han leído, me gustaría preguntarles en concreto, a ver, ¿y qué te pareció lo que dijo Anthony Giddens sobre la tercera vía, por ejemplo? Muy interesante. Muy interesante, bueno, pero ¿cuál es tu planteamiento? No llegamos a ese nivel. En ese sentido, y tomando una propuesta que leí en un artículo de opinión del New York Times, me parece que una innovación para la campaña sería que los candidatos moderaran grupos de especialistas, una discusión de especialistas para ver la capacidad que tienen para incorporar información especializada. No debatir, porque definitivamente sería injusto. Quien conoce un tema, pues va a ser picadillo al político que no tiene ese conocimiento, pero sí observar si Peña Nieto es capaz de incorporar, de manejar o de moderar una discusión sobre seguridad con un grupo de conocedores. Creo que es por ahí por donde deberíamos insistir, aun cuando sé que es totalmente utópico porque no se van a arriesgar, me parece, ninguno de ellos. Yo a la pregunta que nos planteas, José Antonio, para mí la respuesta es no, o sea, no hace falta ser un hombre letrado, culto, sensible para ser un buen político. Lo que sí creo es que es lamentable, uno, que los políticos reflejan en gran medida el nivel de lectura que tiene la sociedad y dos, las exigencias que les plantean sus diferentes auditorios son muy limitadas. Si un político
se viera obligado a no utilizar frases hechas. Es muy interesante, quiere un Estado eficaz. Entonces, qué barbaridad, a nadie se le había ocurrido esto de tener un Estado eficaz, qué brillante es usted. Es decir, no tienen la exigencia de tener que, efectivamente, ante sus diferentes auditorios, que pulirse, que decir, oye, les tengo que ofrecer algo un poco más elaborado. Van navegando así, tienen mucho éxito. Por tanto, lo veo lamentable, porque finalmente la diferencia entre un político que lee a un político que no lee es la aridez del individuo. Si este individuo tiene esta sensibilidad a leer la historia, entiende un montón de cosas. ¿Qué te aporta leer el recurso del método? Pues te aporta una sensibilidad sobre el tema del ejercicio del poder o el señor presidente. No te aporta nada en estricto sentido para gestionar, ¿no? Pero sí te da una sensibilidad diferente que visiblemente los políticos de esta generación no tienen. Y yo creo que es todo un síntoma de cómo se ha venido devaluando el país, ¿no? Es decir, ya que un secretario de Estado puede darse el lujo de decir, mire, en mi vida he leído a quien les gusta Roa Bastos, pero tampoco me importa, no sé ni quién es ese individuo y no le presto ninguna, digamos, no me parece grave el no hacerlo. Pero por supuesto que puede uno vivir sin haber leído a Roa Bastos o sin haber leído a Lope de Vega, da igual. El tema es la sensibilidad con la que se aproximan a la realidad y la profunda aridez que proyectan. Habría quien diría, Weber entre otros, que quizá esa habilidad o esa sensibilidad política, cierta intuición, son aptitudes que se tienen, se traen o no se traen. ¿Te refieres a Weber, el del elogio de la locura? Pues que el otro confundió al príncipe con el principito, ¿no? Y probablemente tengan razón. Hay otras aptitudes que no necesariamente se aprenden a través de los libros o de las aulas y que pueden llevar, y que ha habido muchos casos en la historia de gobernantes. Sí. No todos tienen que ser el filósofo platónico que pretendía ser López Portillo, por ejemplo, muy leído, y que bueno, pues como que no entregó muy buenos resultados. Sin embargo, algo de lo que dices, es el reflejo de un país que no lee. En México el analfabetismo funcional es muy elevado, el que no te permite ya la capacidad de hacer cierto tipo de lecturas. No necesitamos que sean las más profundas necesariamente, pero cierto tipo de lecturas y asimilar el contenido. Por lo mismo, la siguiente pregunta es qué tanto le puede afectar electoralmente a Peña Nieto, porque desde luego que en el segmento de los tuiteros, bueno, pues lo hicieron pedazos, ¿no? Que es un fenómeno interesante también, de una vía alternativa donde ya está siendo muy importante para la opinión y eventualmente la movilización política, que no está controlada, ya no es un intermediario controlable desde el poder. Ese es un fenómeno interesante, pero ese segmento, yo creo que la mayoría de todas maneras ya tiene una posición en contra de Peña y del PRI. Es decir, ya en los segmentos que le han dado hasta ahora el apoyo a Peña Nieto, ¿les importará? Yo digo que no tanto. Veremos en las encuestas si le quita algún porcentaje de votos. Pero, sin embargo, sí puede reflejar, con esto termino, el que sea vulnerable, también se ha dicho la semana pasada, mucho, es cuando lo sacas de lo planeado, de lo previsible, del ambiente que él controla, se paraliza. No es la primera vez, en otros temas le ha pasado también. Y ahí puede ser un flanco de ataque de los opositores, por ejemplo, en los debates. Si lo logran sacar, digamos, de lo que él tiene controlado, le pueden mostrar como alguien que no sabe cómo reaccionar. Pero si no es necesario que hayas leído El Quijote, si no tienes una cultura libresca en ese sentido de las grandes obras de literatura, sí es muy importante que tengas un conocimiento de los grandes libros de teoría política, porque tú vas a manejar el poder y entonces tienes en esos libros, cuáles escojas es bien interesante, pero en principio tienes una experiencia acumulada, no nada más del que escribió el libro, sino ese teórico tiene a su vez como base el conocimiento de una historia especializada de un tema, supongamos de los partidos políticos. Entonces, deja El Quijote, pero sí, cuando te preguntan qué libros te han marcado, pues puedes señalar, yo como político tengo estos que son sobre la política y donde estoy haciendo esta acumulación de experiencias, a lo mejor de miles de experiencias, de siglos de experiencias, en función de haber elegido bien mis autores sobre política, porque yo estoy en este momento en México pidiendo que me den su apoyo para ser presidente, para mi tema. Es como si a un ingeniero se le pregunta, ¿y usted ha leído algunos libros de ingeniería? Y pues no, yo los puentes los hago, ahí veo, a ver, a mí se me hace que aquí necesita tanto apoyo. Pues no puede ser, se te cae el puente.
tienes que haber leído mucho sobre estructuras y resistencias, etcétera. Ese es el equivalente con los políticos. Ahora, la parte que a mí más me dejó un pésimo sabor de boca, no es tanto que Peña Nieto haya dicho que leyó la Biblia, que es una frase muy sencilla, sino el clasismo que se desprendió del tuit que reenvió la hija Paulina, en el cual salió ese menosprecio del rico hacia el naco. Vamos, me parece que esa frase sí es extraordinariamente preocupante, porque significa que lo que veremos es una nueva comalada de niños verdes, que desde el nuevo grupo ahora, la dinastía mexiquense que llega al poder acompañado de su prole, que va a recordarle al México pobre, al México de los trabajadores, que no tienen derecho a opinar. Usaste mal el término prole ahí. Ya nos tenemos que ir. Yo coincido con Sergio, es lo que se refleja del ambiente familiar y cultural del que viene Peña Nieto, porque eso es lo que transmite a su familia. Pero nos tenemos que ir. Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana.